Expomol Internacional Invierno 2026 presenta. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de Moblaje. En esta ocasión nos acompaña Matías Medina de Gremio Diseño. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Es un gusto que nos recibas aquí en tu espacio y vamos a hablar un poquito de quién es Matías Medina. Matías Medina es diseñador, fundador y director del Gremio Diseño, estudio que se ha consolidado como un referente del diseño contemporáneo mexicano enfocado en mobiliario y objetos con identidad, impulsor del diseño mexicano con enfoque atemporal, apostando por piezas que trascienden tendencias y priorizan la durabilidad y el significado. Su trabajo se distingue por cuestionar constantemente el papel del diseño en la vida cotidiana, buscando siempre un balance entre funcionalidad y estética, promoviendo lo que él y su estudio entienden como diseño trascendente, piezas que resisten el tiempo no solo por su calidad, sino por su significado. Y muy bien, hablando un poquito de esto, cuéntanos un poquito de qué es Gremio Diseño. ¿Cómo entienden ustedes el diseño? Mira, desde la palabra de cómo le pusimos el nombre a la empresa Gremio, creemos que el diseño tiene que ser un trabajo colaborativo. Por eso no creemos mucho en el diseño de autor, sino creemos más en trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, con arquitectura, con interiorismo, con diseño gráfico, y dentro de los mismos diseñadores que estamos aquí, trabajamos mucho tratando de enriquecer siempre la propuesta. Entonces de ahí viene la palabra de Gremio Diseño, ¿no? El nombre de Gremio Diseño. Gremio Diseño cree mucho en el diseño que logra trascender y no es una moda. ¿Cómo pensamos que trasciende? Cuando primero mejora la vida de las personas. Okay. Cuando esa es la primera función que tenemos que tratar nosotros de buscar, cómo nuestro proceso, nuestro resultado va a mejorar la vida de las personas. Luego, después de eso, viene cuando este diseño genera valor, ¿no? Cuando el diseño hacia las empresas que estamos diseñando, estas empresas les genera un valor, es decir, les funciona, les es útil, les genera negocio, les es rentable, ¿no? Y cuando al final también logra comunicar una experiencia y logra comunicar la marca, ¿no? El objetivo de comunicación de la marca para cuál estamos diseñando. Excelente, y hablando un poquito de eso, que es el tema del día de hoy, que es el diseño que trasciende, el diseño trascendente, ya más o menos me lo explicaste un poquito de cómo es un diseño que trasciende, ¿no? Que va más allá de una moda. Pero, ¿qué hace que un diseño llegue a ser trascendente? Porque no sé si ustedes lo piensan como que este diseño va pensado a que sea por muchos años o nada más a lo que le pide el cliente. O sea, ¿cómo se logra que un diseño trascienda más allá? No pensando en la moda como primer objetivo, si nosotros tratamos de iniciar un proyecto desde lo pequeño hacia lo grande. Es decir, cuando nos encargan, por ejemplo, un stand de libros, lo primero que buscamos es cómo es la mejor forma de exhibir un libro, ¿no? Y a partir de ahí diseñamos la disposición de los libreros y a partir de alguna disposición de los libreros generamos un flujo, un recorrido que vaya comunicando algo a la gente que lo va visitando, ¿no? Es decir, como una narrativa que va sucediendo. Y luego, después de eso, tenemos que entender bien quién es el cliente y cómo se quiere presentar el cliente. Se presenta tratar de que el stand sea parte de la personalidad de la marca del cliente, ¿no? Okay. De tal manera que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Esto es algo que ya va a durar porque así es el cliente y así son los libros y así es la gente que se compra los libros, ¿no? Así es el visitante. De tal manera que esto no es una moda. Esto ya el resultado de los colorcitos, todo eso tiene que ver siempre con algo que cumple una función. Excelente. El diseño tiene que ser muy estético, sí, lo entendemos, ¿no?
pero en esa parte de la estética tiene que cumplir con una función, ¿no? Y justo eso te iba a preguntar, porque muchos piensan cuando se diseña algo, primero que se vea bonito, ¿no? Uh-huh. Lo primero es pues, que se vea lindo, que se vea a lo que yo quiero. Uh-huh. Pero ¿cómo logras esa conjunción de que se vea bonito, que se vea estético y que aparte funcione? Porque muchas veces como que puede llegar a contrastar, ¿no? Como que puede llegar a chocar. Creo que sí partimos de lo más complejo, que es el conocimiento del proceso de transformación. Okay. Que nos gusta clavarnos, somos muy clavados en todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación. Nos gusta conocer las máquinas, el proceso, qué se puede pensar que está dentro de la facilidad del proceso de producción. Y después de eso nos gusta pensar en cómo se ve bonito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es un juego de muévele, quítale, y pues lo bonito es como medio subjetivo. Entonces sí. No nos gusta trabajar en esa parte de lo subjetivo. Nos gusta pensar en que si cumple con su función, va a ser bonito. Sin adornos, sin ponerles adornos, sin pensar en qué es lo que está de moda. Y yo creo que eso es lo que finalmente la gente reconoce, aunque no tenemos un estilo como tal. Cuando algo está bien fabricado y cumple su función, yo creo que ese es como la marca o el sello de Gremio Diseño, ¿no? Excelente, sí, creo que ya como tú lo decías, o sea, como que no piensen como en el autor, Ajá. sino como que en cómo funciona, ¿no? En cómo lo lograron, que es lo que busca Gremio, ¿no? Como que somos un conjunto de que a lo mejor no es como que, este es de tal persona, sino es como que, es de ustedes. Es correcto. Y ahora, porque puede llegar a pasar de que se pone de moda como un estilo, ¿no? Supongamos el estilo minimalista. ¿Les ha llegado a pasar o cómo lidian con que un cliente les diga, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta o mi idea es como que sea algo minimalista? Y cómo decir, como sabes qué, es que esa moda sí está bien ahorita, pero no es duradera, o sea, no puede llegar a trascender. ¿Cómo lidian con esos clientes? El estilo no está peleado con algo que diseñemos o no, lo que esté de moda. Si lo que está de moda comunica lo que el cliente necesita, está bien. Sí es difícil, nosotros mismos pues estamos inmersos en un mundo de imágenes y sabemos mucho qué es lo que está de moda, pero sí hay colores, hay texturas, hay materiales que se ponen de moda y dentro de la oficina procuramos evitarlos. Procuramos, de repente no es posible, de repente sí caemos en eso, pero si lo utilizamos es porque corresponde a una necesidad de comunicación de la empresa. ¿Qué es parte del brief que nosotros hacemos cuando iniciamos cada proyecto? Es esa parte, preguntarle muy bien si vamos a diseñar un vaso. Ya sé que el vaso debe contener agua, debe estar fabricado en un elemento que sea resistente, etcétera, etcétera. Pero al final al cliente le preguntamos, ¿qué quieres comunicar con este vaso? ¿Cómo quieres que te perciban con este diseño de este vaso? ¿Cómo vas dentro de tus otros elementos de contexto dentro de tus productos? ¿Cómo se va a diferenciar este vaso dentro de tu misma familia y con la competencia, ¿no? De tal manera que si esa moda que está de moda cae para ese vaso, adelante. Pero normalmente no sucede así. Lo que normal es que tiene una necesidad de comunicación, el cliente y nosotros diseñamos a partir de ahí. Y el proceso de selección o de la toma de decisiones de decir que algo está bien hecho es muy fácil porque no caemos en temas subjetivos de decir es que no me gusta o me gusta. Simplemente es porque cumple o no cumple, ¿no? Es que funcione, ¿no? Como que la funcionalidad es lo correcto. Y la estética es parte de la funcionalidad, nos la entendemos así, ¿no? Si esta parte tiene un color y tiene unos ciertos acabados y tiene un estilo, el estilo corresponde a algo, ¿no? Sí, y algo que mencionabas en la plática de la otra vez que tuvimos, era que a mí me llamó mucho la atención, que era, ok, podemos diseñar algo o diseñamos algo como que se vea muy bien o que sea como funcional, pero lo que nos interesa a nosotros es que el producto o el cliente resalte, ¿no? Que digas como que, ok, si él está bien, pero resalta tu producto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo logras eso? Sí, esta es una parte de un proceso de diseño que tuvimos en la oficina, en donde recién salimos de la escuela y lo que queríamos es que el producto fuera el protagonista, lo que diseñábamos nosotros fuera el protagonista, digamos, en una tienda de ropa, en una tienda de alimentos, queríamos que la tienda fuera lo más wow para que la gente llegara y se sorprendiera.
pero finalmente matabas la experiencia del alimento o matabas la experiencia de la ropa, ¿no? Sí. Entonces aprendimos que el diseño tiene que ser un marco que resalte el producto, porque finalmente ahí está el valor. Cuando el cliente se da cuenta que sus ventas se incrementan, que su tienda tiene mayor imagen, es porque sabe que esta es el resultado de un trabajo de diseño que no es el protagónico, que el trabajo de diseño va acompañando al servicio o al producto. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gusta tener ese enfoque para que al final el cliente pues, es el que gana, ¿no? Sí, es el que recibe y percibe pues, un beneficio. ¿Cómo se logra que un mobiliario que va a estar como que con mucha gente o que va a tener como que mucha afluencia sea tan funcional como para todas las personas? Sí, básicamente estos diseños que hacemos nosotros trabajamos para público en general, ¿no? Tenemos un segmento de mercado o un segmento de edad en el cual podemos trabajar, pero la mayoría de nuestros proyectos van dirigidos al público en general, el segmento en general. Sí tenemos que cuidar muchos de los aspectos ergonómicos, ¿no? Pero nos gusta entender mucho el contexto, ¿no? En dónde va a estar ubicado, si es una plaza pública, si es un centro comercial, si es un espacio público-privado dentro de unas oficinas, ¿no? Y a partir de ahí pues, vamos tomando decisiones. Sí nos gusta que los objetos estén muy robustos, que sean resistentes, ¿no? Y que sean duraderos, ¿no? Que nos preocupa mucho que el cliente nos esté hablando a los meses, 2 meses, oye, ya no funcionó, oye, hay que cambiar mantenimiento, oye, y yo creo que eso lo hemos logrado a través del tiempo transmitir y la gente que nos habla ya sabe que por ahí va, ¿no? Entonces, yo creo que ya no nos hablan los que dicen, pues necesito algo que sea muy barato y no, ya saben que con nosotros no es que sea caro, sino es que los objetos que diseñamos están bien pensados para que duren, sean trascendentes. Que no sea como de que tenga que renovar constantemente, es ¿no? Correcto. En el caso de los stands es distinto, porque tiene un periodo muy breve, pero aún así nuestra percepción de los stands o cómo lo queremos proyectar el tema de los stands son proyectos que no es que dure mucho el stand, sino que la presencia sí se sienta sólida, porque la mayoría de la gente que trata de ponerse en un stand pues lo que trata de comunicar es una solidez, ¿no? Entonces, esa parte pues es importante para nosotros. Muy bien, y hablando un poquito de los materiales o de los elementos que me decías que sean de que, ¿sabes que nosotros hacemos como cosas que son como muy robustas o que son como muy sólidas? ¿Qué elementos o qué materiales que son funcionales o que son como que necesarios a veces suelen pasar desapercibidos, ¿no? Como que uno lo ve y dice como que, o sea, es una silla nada más, pero, o sea, tiene un proceso detrás. ¿Qué elementos suelen pasar como que de largo? Y eso es lo importante que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que la gente no vaya caminando y vaya pensando en diseño y, mira, ¿cómo está? ¿Y cómo le hicieron eso? Al contrario, el diseño de nosotros, lo que nos gusta y la satisfacción más grande es que pase desapercibido para la mayoría de la gente y solo es como esa parte del gran reto de que solo la gente que sabe diseño y sabe de cómo se fabrican, lo dejan y ¡wow! Está increíble. Oye, aquí cómo lo soldaron, ¿no? No nos gusta ver soldaduras expuestas, tornillos que no tienen ningún sentido expuesto, cosas que de repente sean fáciles de robar o fáciles de quitar o fáciles de grafitear, darles esa facilidad. Nos gusta que pues, al final sí pensar en esa parte del proceso del ser útil, ¿no? Y saber que si va a estar en un espacio público, pues no sea fácilmente vandalizable, o si es vandalizable, que sea fácilmente reparable. Que se pueda como que acomodar o limpiar y todo eso fácilmente. Es correcto. Y ahorita que lo mencionabas de que les gustaba o les gusta que sea como que las personas que sepan, así como que digan, oye, esa silla que no tiene ninguna soldadura, como que identificarlo. ¿A ti te pasa? O sea, supongo que sí, porque hay muchos así de que estudian cine, televisión, lo que sea, como que ven una película y vas analizando todo, ¿no? Los planos. A ti como diseñador, ¿te pasa de que tú ves así un stand que dices como que, mira, ese diseño me gustó, o ese puntito que dices como que, híjole, aquí yo lo hubiera movido esto? Sí, es la gente que tiene apreciación musical. Para uno dice, pues suena tal música ya rock, pero el otro llega y dice, ¿escuchaste el platillo que estaba ahí al final del lado derecho en el canal? ¿No? Y al final, yo creo que siendo un músico, aprecias cuando
alguien logra descubrir esas pequeñas, a lo mejor el público en general no, y así nosotros nos pasa con el diseño. Yo voy en la calle y de repente encuentro varios productos que dije, ¡chin! Me lo ganaron, ese me hubiera gustado diseñarlo yo, porque veo cómo está construido, cómo está hecho, que no es una moda, y eso, pues, yo quisiera que el estudio de gremio y diseño pudiera llegar a ese punto, ¿no? En donde al final los productos sean reconocidos porque trascendieron muchos años y porque tienen esa parte de solución técnica que es, digamos, compleja, pero que parezca y esté presentado de la manera más sencilla. Y hablando un poquito de eso de gremio de diseño que hace productos, bueno, yo no sé, como trabajos que trascienden, hay uno que me gustaría que me contaras cómo fue la experiencia, que es la librería, la biblioteca. ¿Cómo fue que ustedes diseñaron esa parte en la que ustedes fueron partícipes? Ya, mira, creo que ahí es importante hablar desde la historia del cliente, porque el cliente es la Universidad de Guadalajara y empezamos contacto con ellos a partir de que nos hablaron. La verdad no recuerdo por qué nos hablaron, no había nada en común, pero nos dijeron que si podíamos ayudarlos a montar un stand para la feria en la Universidad de Guadalajara, en la FIL, perdón. Y entonces fui a revisar el stand y el stand estaba muy feito. La verdad es que era un stand que no tenía nada de atractivo. Y faltaban 15 días, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que quisimos fue, vamos diseñando un stand que podamos diseñar en un solo día y que podamos fabricar de manera muy rápida, ¿no? Y a partir de ahí, todavía en aquella época, pues eran fax, un dibujo hecho a mano, diseño de un solo módulo, que es eso, solo módulo por X multiplicado por X número de veces, pudiera construir en planos, en vertical, en horizontal, y se pudiera construir de tal manera que así logramos hacer el diseño de un stand en muy poco tiempo, muy fácil, y causó mucha sensación porque era un diseño muy diferente que nació en relación a una necesidad muy técnica que era lo más rápido, lo más fácil de diseñar, lo más. A partir de ahí empezamos a trabajar mucho con la Universidad de Guadalajara en este tipo de proyectos. Se presentó la oportunidad de trabajar con la librería Carlos Fuentes y el tema fue qué era lo que tenía que representar, qué era el elemento o el motivo que íbamos a poner ahí. Uno era trabajar sobre la personalidad de Carlos Fuentes, pero la otra era trabajar sobre el tema de conocimiento y el hombre como centro de la información. A partir de ahí creímos que el árbol representaba este elemento que es un elemento vivo, que es un elemento que tiene mucho connotación semiótica con el conocimiento, ¿no? Y entonces pusimos este elemento central que al principio era un mapping, ¿no? Donde solo se trabajó como manera de mapping y todo gira alrededor de este árbol, ¿no? Y pasó el tiempo, les gustó a los directivos de la universidad el mapping y lo convertimos esto en una pantalla hecha a base de triángulos. Fue todo un reto, ¿no? Y junto con otras empresas y gente especializadas, eso es lo que me refiero cuando es gremio, porque trabajamos con equipos, gente que es especializada en este tema. Y a partir de ahí, pues fue creciendo la idea de un árbol y entonces todo iba girando alrededor del árbol y todo tiene esos elementos que son geométricos, cómo construíamos un árbol de manera técnica fácil, pues a través de triángulos, y el triángulo fue llevando a otro triángulo y a partir de ahí salió el formato del mobiliario, el lenguaje formal, ¿no? Y la selección de los colores, con lo mismo, donde, quiero que los libreros sean rojo porque la marca rojo, pues si ponen los libreros en rojo, los libros se van a perder. No van a resaltar. No van a resaltar, tienen que ser colores grises y acentos rojos en algunas partes para identificar como la marca. Pero realmente, pues ahí es donde ya pusimos estos elementos donde dices, el que debe resaltar es el libro.
¿no? Sí, y te digo que ese proyecto sobre todo me gusta mucho, me gustó porque por todo el concepto que lleva la biblioteca Carlos Fuentes, ¿no? Desde cómo está diseñada por fuera hasta la experiencia de cómo entras, el árbol, o sea, como que todos los libreros. Sí, es algo que llama como que mucho la atención. Y mencionaste algo muy importante que es lo de los colores, que dijiste que les dices como que sabes qué? Es que si lo pones ese color no resalta, mejor te recomiendo esto y algunos como que tonitos. ¿Qué tan importante llega a ser la iluminación, el color, la textura en un diseño, supongamos ese o cualquier otro, para que llegue a resaltar y sobre todo llegue a trascender? Sí, volvemos a lo mismo. Nosotros no somos una empresa especializada en diseño, en iluminación, perdón. En ese sentido, pues siempre nos apoyamos con empresas que son especialistas y en este caso también hubo una empresa que nos estuvo apoyando con el tema de iluminación. Tenemos un conocimiento general de qué debe de ir bien iluminado y cuáles son las atmósferas que queremos lograr. A partir de ahí, pues sí necesitamos el apoyo de estas empresas que ya nos dicen, pero finalmente nos hemos dado cuenta que la iluminación te puede hacer pues el cambio totalmente de un proyecto, ¿no? Cuando está un proyecto mal iluminado, pues se siente que no tiene vida. Si un proyecto, aunque esté mal hecho, pero si está bien iluminado, les puede sacar mucho provecho, ¿no? Y ustedes llegan a esa parte de la iluminación, cuando piensan, o por ejemplo los proyectos que tuvieron como de Le Crepé y todo eso, también aparte del diseño estructural, lo que ustedes conllevan, también piensan como en el mobiliario que van a utilizar. Sí. Por ejemplo, en el caso de las crepas, la crepé parisine es un punto muy específico, es un caso, por ejemplo, muy interesante, porque cuando llega el cliente y nos pide que le apoyemos con el diseño de unos kioscos, lo primero que pensaría sería en diseñar el kiosco. Pero nosotros le decimos, no, ¿cómo es el proceso de fabricación de una crepa? Y nos vamos al proceso de fabricación de una crepa. ¿Cuánta gente vas a tener en la cocina fabricando una crepa? ¿Cuáles son los equipos que vas a requerir para que son las crepas? Y pensamos en ese puesto de trabajo como cuando ves en la Fórmula 1 donde todos tienen su tornillito y todos superpuestos. Ese es nuestro objetivo. A partir de ahí diseñamos un layout, un recorrido de máquinas y estaciones de trabajo que todas sean eficientes. Ese es el clavo que la gente no ve, pero el cliente dice, órale, no esperaba que me solucionaran esto, ¿no? Son espacios pequeños, entonces hay que aprovechar la mayoría de los espacios, los rinconcitos. Sí, claro. Y a partir de ahí, pues la crêpe parisine tiene un concepto que es algo francés, ¿no? Que tiene que ver con el producto, ¿no? Y a partir de ahí, pues nuestra imagen tiene que representar esto. No nos gusta ser literales, que hacer una copia de un Arco del Triunfo, una Torre Eiffel, ¿no? Pero si tomas estos elementos que son muy representativos de esa cultura y empiezas a diseñar el elemento de lo que es el kiosco, pensando en seguridad, pensando en el medio ambiente, el clima, la operación, y al final también cómo se va a instalar, porque estos a veces son un doble piso, a veces es en un piso en planta baja, y todo se tiene que desarmar, o sea, hay una serie de elementos que se tiene que considerar que la gente no ve, ¿no? Diseñamos el mobiliario o especificamos mobiliario que tiene que ver con la duración, con la practicidad. De repente dice, esta silla está padrísima, sí, pero se va a tardar 3 o 4 meses en llegar. De tal manera que tus necesidades siempre son, mañana quiero empezar. Sí. Entonces tenemos que encontrar un buen producto que sí represente la identidad de la marca, pero que sea accesible, que esté fácil, que sea... Entendemos la globalidad del proyecto y yo creo que el cliente es lo que logra apreciar cuando la toma de decisiones siempre va orientada a una eficiencia, ¿no? Entonces para él pues tiene que ser un negocio, tratar de ponerlo a punto lo más rápido posible y para el cliente que es el usuario final, ¿no? Pues para él tiene que ser toda una experiencia de qué padre está, qué bonito, me siento como si estuviera en París, me estoy tomando una crepa, yo creo que así saben las originales, ¿no? Entonces, de tal manera que esto es un gana, 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 ¿no? Así es, y como tú lo dices, ¿no? Como a lo mejor la gente no lo nota, pero pensar desde incluso cuántas personas van a estar adentro en el puesto,
¿Qué dimensión tiene ¿cómo se llama? Tu barra, qué elementos necesitas, a qué altura y todo eso. O sea, como que no lo notas, pero esos pequeños detalles te cambian totalmente la experiencia, tanto como trabajador como consumidor. Los requerimientos del centro comercial, ¿no? Sí. Las necesidades de mantenimiento, de limpieza, bichos que se encuentran ahí, todo eso sí está pensado y está resuelto, y la gente lo que ve es qué rica experiencia, ¿no? Pero es una rica experiencia porque la gente que está trabajando allá adentro pues está contenta, está en un lugar digno, está en un lugar que se siente cómodo, ¿no? Exacto. Y también algo que creo que ustedes lo piensan mucho o se nota como sobre todo en los espacios que llegan a trabajar es la movilidad, ¿no? O sea, qué tanto necesitas o qué tanto está diseñado o qué tanto influye el diseño en la movilidad del espacio, tanto las personas que están trabajando como que sea un lugar que esté en constante movimiento, ¿no? Que puedas entrar por un lado, salgas por el otro, que puedas estar como que moviéndote. Esa parte de la movilidad, ¿qué tan importante es para que un lugar sea como que, este lugar me gusta y llega a ser trascendente? Pues es tan importante que es lo segundo que empezamos a resolver. Lo primero es el entender el análisis de cada operación, y lo segundo es cómo esa operación fluye a través de un recorrido, si es el visitante, o no se interponen en el proceso de cómo la gente pregunta, oye, pues el diseño de crepas, ¿no? Uh-huh. ¿Va a pagar al inicio o va a pagar al final? Entonces, dependiendo de cómo sea ese proceso de venta, esa toma de decisiones, dónde va el menú, vamos diseñando para que el mismo producto, el mismo objeto, el kiosco, vaya contando esa narrativa y entiendas cómo se va a funcionar. En un diseño en un stand es muy importante porque tienes que entender cuáles son tus vistas principales, tus flujos, uh-huh, y cómo la gente se va a ir recorriendo el stand a través de una narrativa, ¿no? Y cómo al final no chocas o creas cuellos que compliquen la operación. Eso, y se convierte en una experiencia poco agradable. Como, ¿no?, que ir más o menos guiando al público, ¿no? Uh-huh. Al consumidor, como que, mira, por aquí, si entras por aquí es más fácil, no te regresas, como esos pequeños, pequeños detalles sí pueden llegar a cambiar totalmente la experiencia. Entender un poquito también la psicología del humano, ¿no? Cómo tienden a irse cuando entras a un lugar a la derecha, ¿no? Y cómo vas recorriendo, dónde son tus puntos focales, visuales, principales, para ahí poner los productos estrella, ¿no? Así es. Y no dejarlos ir sin que pasen por todo un recorrido y al final te des cuenta que necesitabas llevarte algo que estaba ahí como un extra, ¿no? Ajá, así como cuando vas al zoológico, un museo, que al final, o sea, siempre sales y terminas en la tienda de recuerdos, ¿no? Así correcto, como que, mira, me gusta que lo van llevando. Es parte de la psicología del humano y es parte de las cosas que tenemos que entender, ¿no? Muy bien, y otra parte, creo que es un punto importante que se tiene que tomar en cuenta, que ustedes toman en cuenta, que se nota, es la ergonomía. O sea, uh-huh, que un diseño, aparte de que es duradero, que sea fuerte, uh-huh, que sea resistente, pues también tiene que ser ergonómico por los espacios en los que suelen encontrarse. Sí. ¿Cómo se trabaja la ergonomía? ¿Cómo se piensa en el diseño? Que dices que sabes que este diseño está muy pesado o se ve muy pesado, pero uh-huh, aparte es cómodo. Como por ejemplo, uh-huh, estas sillas que se ven así, son muy cómodas porque aparte hacen como que el arquito de la espalda. Sí. Pues volvemos a lo mismo, están diseñadas para un proceso, o sea, están tan cómodas como para estar una hora y media sentados en ellas, uh-huh, pero no están cómodas como para quedarte 6 o 8 horas ahí, y es parte del diseño, o sea, así lo diseñamos, es profesamente, si vas a un parque, si vas a un centro comercial, sí es bueno que estés sentado una hora y media cómodo, pero a partir de un cierto límite ya no cumple con los requerimientos, ¿no? Entonces, sí es complejo para nosotros este proceso de diseño de ergonomía, porque dependemos, por ejemplo, en el diseño de productos de servicios como de tiendas, de alimentos y cosas, dependemos mucho del equipamiento que ya existe, refrigeradores, estufas, parrillas. Entonces, que sí están diseñadas para funcionar de manera ergonómicas, ellas mismas por sí solas. Pero cuando las empiezas a poner junto con otros elementos, de repente pierdes esa parte de la ergonomía, ¿no? Hay cosas que de repente nos gustaría encontrar productos que fueran con unas dimensiones distintas para que se pudieran adaptar más a nuestras necesidades, pero a veces son o muy caros, muy costosos o no existen. Y entonces a esa parte de la ergonomía pues tenemos que hacer magia para ver cómo pues,
impactamos lo menos posible a la operación diaria, ¿no? Pero pues finalmente pues es parte del reto de diseño, ¿no? Nos gusta construir maquetas y prototipos para determinar si esto es viable o ergonómico, ¿no? Y hay un periodo de prueba también que se pone para ver si también esto, antes de replicarlo X número de veces, está funcionando Funciona bien. Muy bien, Matías. Y ya para cerrar todo este tema del diseño que trasciende o cómo hacer que un diseño sea trascendente, vamos a hablar un poquito de qué es lo que viene para el diseño en el futuro y sobre todo con la tecnología que va avanzando, que los obliga a estarse actualizando, ¿no? O sea, que ya ahora un diseño tiene que estar pensado supongamos, en que tenga centros de carga. O sea, ¿hacia dónde va como el diseño con todo lo tecnológico? Bien. La tecnología no deja de ser una herramienta. La esencia tiene que ser esta parte del diseño que logra trascender a través de mejorar la vida, a través de generar valor, a través de comunicar experiencias. Si la herramienta ayuda para eso, qué bien. Nosotros aquí, la verdad es que lo utilizamos mucho la tecnología en nuestros procesos de fabricación. Nos acompañamos de muchas empresas que son punta de lanza en tecnología en el proceso de fabricación. Y nosotros mismos dentro de la oficina trabajamos muchos, pues todos nuestros proyectos tienen que ver con herramientas de computación, con herramientas de diseño a través de la computadora, y somos como muy clavados en ese detalle. Nos gusta mucho sacarle el jugo a pues toda la tecnología. Si la pregunta va más dirigida a esta parte de la inteligencia artificial, la verdad es que en un momento así, cuando recién salió, como que nos asustamos, que ahora cualquier gente puede diseñar. Intentamos utilizar nosotros y nos dimos cuenta que no deja de ser una herramienta. Si no sabes de diseño y no sabes cuáles son los elementos, cuál es el resultado que estás buscando, la inteligencia artificial solo te va a dar una serie de cosas, y si no sabes tomar la decisión de cuál es la correcta, finalmente no es una herramienta que te va a servir. Que te funcione. ¿No? Que te va a funcionar. Sí es una herramienta hoy en día muy importante para un proceso creativo, pero como una lluvia de ideas, como un elemento un elemento más. Sin embargo, yo creo que así como nos lo imaginamos en un momento dado, que cuando salió, ¿no? Sí, que todo el mundo se asustó. Así que todo el mundo nos asustamos, que dice, no, ya se acabó. Se acabó mi trabajo. No, no es cierto, ¿no? Sucedió algo similar con la impresión 3D. No sé si recuerdas, cuando recién salió impresión 3D, todo el mundo nos imaginamos que ya no iba a haber, que todo el mundo iba a comprar en su casa su impresora 3D, y luego dices, pues necesito la tapa de la cámara, ¿no? Pues la voy a imprimir. No es cierto, o sea, sí la puedes imprimir, pero tienes que ser un diseñador, tienes que saber cómo imprimirla, tienes que saber, y no se imprime, no es el microondas que si llega, fijas y ya te sale calentito, ¿no? Hay muchos settings que tienes que poner, y que normalmente esa gente que ponen esos settings es gente que ya sabe de diseño, ¿no? Entonces, las empezaron a vender, no sé si recuerdas, hasta en el súper, ¿no? Y que al final pues es un mueble ahí, una licuadora que nadie usa porque no está tan fácil, ¿no? En ese caso, la inteligencia artificial yo creo que tiene mucho potencial, pero y para muchas áreas, pero tienes que ser un especialista en esa área para poderle sacar jugo a la herramienta, si no te va a confundir más, ¿no? Excelente. Pues Matías, ¿algo más que quieras agregar a qué es un diseño trascendente o cómo pensar en que tu diseño trascienda? No, bueno, espero que haya sido claro con esta parte de nuestra visión del diseño, ¿no? Y aprovechar para dar el agradecimiento a ti, a Daniel. Muchas gracias. A Famjal, ¿no? Y a Moblaje, ¿no? En ese sentido, pues les quiero agradecer esta oportunidad de compartir lo que nosotros creemos que es un diseño trascendente. No, excelente. Muchísimas gracias a ti, a Gremio Diseño, por prestarnos las instalaciones, por todo este conocimiento que ya dejamos un poquito más sentado, que es un diseño que trasciende y cómo todo es un conjunto que al ser bien ejecutado, tu diseño llega a pasar por años, ¿no? Llega a ser trascendente. Así que muchas gracias por esta plática. Esperemos tenerte de nuevo por aquí próximamente. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Moblaje. Expo Mall Internacional Invierno 2026 presentó